emisión más de Cocina Guaraní. Arrancamos esta mañanita, por supuesto, bastante fresca la mañanita, ¿eh? Arrancamos invitándote a que nos sigas en las redes sociales para que puedas ver el menú que vamos a tener hoy y puedas correr a tu supermercado más cercano para comprar todos los ingredientes. ¿Nos vamos para la cocina? Dale. Acá me encuentro con Derly. Hola, Derly. ¿Cómo estás? Cafecito para matar el frío. Pero qué atento. Mirá cómo me esperan con cafecito y todo, desayuno incluido Así la mañana mismo. de hoy. ¿Cómo estás, Derly? Bien, bien. Estamos nuevamente con una ausencia. Otra Para vez con mí una que- ausencia. Yo algo creo que que- se escapó ya. O sea que ayer, después del programa, me quedé a disfrutar de las instalaciones del Hotel Guaraní y dije, me quedo a dormir acá. Para así mañana me levanto tempranito, desayuno y me imagino que mi compañero iba a venir temprano, Alejandro. Me dijo, nos vemos en el desayuno, me dijo. Yo creo que estás Pero- cocinando por ahí. Quiero creer eso. Ajá. No creo que haya abandonado. Bueno, contame qué vamos a tener hoy y nuevamente vamos a tener un invitado de lujo. Nuevamente. Qué placer. Que Hoy- se quede luego ya nuestro staff. Puede ser. Voy a tener. Muy bueno, es mejor tenerlo Estamos nomás ahí. negociando. Lo que pasa es que para mí, según lo que me dijeron detrás de cámara, que pasó un caché muy alto. Muy alto, muy alto. Lo que pasa es que es internacional, ¿entendés? Y no llegamos todavía con el presupuesto. Con zucchini pagamos. Con zucchini. Bueno, contame, ¿qué vamos a tener hoy? Y quiero que le presentes al señor que nos va a estar acompañando en esta mañana. Bueno, primero lo que vamos a cocinar hoy es, ya que hace un fresquito, vamos a hacer un Sí. arroz con pollo en esta paella. O sea, sería una paella de pollo. Ay, qué rico. Pero que pueden hacer en la casa tranquilamente. Que se puede también hacer de carne, de pollo, de De marisco. carne. Hoy vamos a hacer de todo. pollo Hoy vamos a porque es hacer un de poquito pollo. más lo que siempre tenemos a mano y que sea un costo un poquito más bajo. Qué rico. Vos sabés que ayer me encantó, aparte del plato que tuvimos, me encantó el postre. El Hoy postre. vamos a tener nuevamente postre. Hoy tenemos otra vez postre. ¡Qué gusto! Así lo que da gusto, ¿viste? Cuando no viene Alejandro, viene el postre. Da gusto cuando no viene Alejandro o que No, haya postre. cuando no viene Alejandro, viene el postre. Ah, ¿Entendés? Y da gusto después de algo rico, salado, un plato principal, algo dulce. se escucha ahí. ¿Qué tal si lo presentamos a nuestro amigo? Ya lo conocen porque ayer estuvo compartiendo con nosotros la mañana el señor Abel. No le cambié el nombre, no le cambié. Ahí viene. Hola Abelito, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Todo Un bien? placer tenerte, Bien. ¿Cómo andás? estamos? Bien, tenerte bien. nuevamente con nosotros. Yo ayer te despedí, dije, bueno, a ver, vení a visitarnos cuando quieras. Para mí que tenés que venir todos los días. Parece que ya Todos los están días. queriendo Sí. ya que Venía a hacer Alejandro, desayuno ya. Alejandro se queda afuera y me quedo yo ahora con los postres. Yo creo que se está hogar nomás. No, yo creo que sí. Se está haciendo el duro. Para mañana ya va a estar. Va a reaparecer A con lo un mejor te mazo. quedás vos afuera, ¿eh? Yo creo que sí. Yo por eso no me muevo de acá. Mañana polémica. Esta es mi zona de confort. Está clavado. Y eso que no tiene asistente, porque te cuento que Alejandro es del primer programa que arrancó con mi asistente, con esto, con aquello. Yo no tengo un Vicente como él. Nada. Ese es el tema, ¿verdad? Ahí está, pues, claro. Él Yo de estoy perfil- solito por la vida. Perfil bajo nomás. No, yo también, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir creciendo. Vamos a ir Yo con un creciendo. cuchillo y una tabla ya estoy servido. Yo con el cuchillo y la tabla y los huevos ya estoy... Y los huevos, y la no pueden batidora- y faltar la los batidora huevos. Con la batidora. No me rompa. Bueno, Especialista. Abelito, contame con qué te viniste preparado para el programa hoy. ¿Con qué postre me vas a sorprender? Ayer Bueno, me hoy- quedé. ¿Te gustó? Creo que me comí los tres postres yo sola. Es posible, ¿no? Sí, Pero- le quitaba así a... No, para. Es lo que Se Bueno. peleaba. Hoy Bueno. nos peleamos. Sí. Hoy vamos a agarrar y vamos a preparar Ajá. un brownie rápido, Wow. ¿sí? Y vamos a cambiarle los moldes. En vez de ser cuadradito, lo vamos a hacer en un moldecito de cupcake. Mira vos. Entonces, Novedoso. Mira, para que sea algo diferente y salgamos de lo normal. vamos Claro, a porque decir, típico es la bandeja, los ¿sí? cuadrados. La bandeja, los cuadrados, que ponerle dibujitos. Yo el y único eso. brownie que hice en mi vida fue eso que compras ya hecho, que tipo le tirás nomás y ya te viene todo preparado. Ah, vos sos de El la... polvo, el que ya viene todo en polvo en la cajita. con No leche. no podemos decir marca, No. porque Le ponen obviamente leche, le ponen pronto igual leche van a y ya estar con está. nosotros en Cocina Claro. Guaraní. Pero eso, así a lo fácil. Vamos a hacer uno caserito. Uno caserito, bien rápido. Bueno, no. Joac, Joseca, no me pongan a ese sonidito. Es lo único que sé hacer en brownie, querido. Hoy voy a aprender igual, ya voy a tomar nota en mi apunte.
Yo me quedé con el zapallito relleno de camarones, ¿eh? Para la Vos semana sabés que viene. eso se me grabó a mí. Sí, a vos sí. La verdad que sí, ¿eh? Yo quiero que me reciban con un café y ver cuándo cocina eso. Denme por lo menos la primera semana para que me vaya ambientando y después Bueno, ya... bueno, bueno. Bueno, quiero pasar pelada, ¿entendés? No. Muchísima gente que nos está viendo y quiero compartir mi receta bien. No, yo creo que sí. Secretos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un desafío. A ver. Nosotros agarramos y somos los presentadores y ella la que Cambiamos de cocina. roles. ¿Y si cocina mejor que nosotros? Nos quedamos todos afuera. Se van para el Conductora, sector, se van para el cocinera. sector de Alejandro. Yo creo Bueno. que Alejandro está escondido por ahí. Bueno, yo creo que estamos listos ya para entonces para comenzar a cocinar. Manos a la obra. Manos Empezamos. a la masa, dice. Mano a la olla, A la olla. olla, a ahí la está. batidora. A la Mano batidora. a la olla, a la batidora, a todo. Comenzamos a cocinar nuestro menú del día de hoy. Una paella por un lado. De postre vamos a tener un brownie riquísimo. Así que comenzamos. Qué lindo está el día, ¿no? De repente, Solcito, solcito con vientito. Da gusto esa Fresquito, combinación. fresquito. Me gusta. Fresquito. Ayer estaba súper nublado, pero igual, agradable. Agradable. Y más cuando se come rico, tipo no hay frío, no hay todo se pasa de largo. Comenzamos entonces a trabajar, a ver con Terlis, que nos cuente Bueno. su proceso. Vamos a hacer con pechuguitas de pollo. Igual pueden hacer con hueso. Tenemos esto es una paella, realmente puede ser en una olla igual bajita que tengan en casa. Lo que vamos a hacer es cortar unos cubos, digamos grandes. Grandecitos Ok. luego. Grandes. Y yo voy a sellar el pollo. El mismo procedimiento el otro día. ¿Te acuerdas que te expliqué lo de la pechuga de pollo al Sí, sellar? Cierto. Bueno, nosotros vamos a sellar el pollo, vamos a quitar, vamos a echar la verdura, después tiramos el arroz y de último vamos a echar el pollo. Ok. Para que sea una paella con el pollo jugoso siempre. O sea, sellamos y después a lo último ya le vamos a dar Sí, el último. porque si toque. dejamos que se cueza con todo el arroz y todo el Claro. tiempo que lleva va a quedar bastante seco. Ah, mira vos. Eso es importante también saber a la hora de Y hacer es una técnica que le vamos a aplicar, una paella. una técnica ahí. O sea que hoy parece que estamos comunicados telepáticamente porque hoy me levanté luego con ganas. Yo dije, qué ganas de comer una paella. Y una paella. Todos los días ya mis sueños cambiaron. Desde que arrancó Cocina Guaraní sueño con comida nomás, ¿entendés? Pero antes soñaba, no sé, vacaciones, playa. Y desde que arrancamos con el programa, comida nomás. Digo, ¿qué voy a comer mañana? ¿Entendés? Qué mal estamos, ¿no? Pero bueno, Bueno, te comento el resto de los ingredientes mientras voy cortando. Es muy básico, va a llevar solamente locote rojo, verde, cebolla El y amarillo poquito no vamos a zucchini. usar porque Hoy está un no poco va caro. amarillo, estamos estamos ahorrando. a veles caro. Está bueno también ahorrar. Hay que ahorrar. Si no la gente va a decir, no, ustedes cocinan y lo que ustedes hacen, ustedes nomás pueden hacer y es muy caro. No, esto es barato. Está bueno para ir al mercado, tipo al abasto y comprar, ¿no? En cantidad. Ahí Claro. hay buen precio en el abasto, ¿no? Buen precio. Sí, se consigue. En cantidad. Yo Si pasé no, el chivo, perdón. Besos grandes a los amigos del abasto que nos ven siempre. sí, que tuvieron un Tuvieron pequeño percance incendio estos hace días. poco. Hace unas semanitas atrás. Siempre bien caliente. Esto para que el secreto para esto, por ejemplo, no es antiadherente. Ok. Entonces para que no se pegue y pueda sellar tiene que estar bien caliente. Luego echamos el aceite y luego el pollo. Entonces, una paella que no es antiadherente. No, no es sí, esta. Estamos Esa cortando se puede lavar luego así con famoso virulana. Y la virulana no es recomendable porque raya. Y al rayar ahí es donde va quedando el resto de comida. Yo siempre arruino todas mis ollas y mis cosas de cocina porque lo primero, nuevita, sí, la tipa ya le pasa virulana, entonces ya. Alambrillo. Sí, al alambrillo. Ay, ya se echa a perder luego ¿no? Lo que no. Compra olla desechable. Descartable. Yo cuando vivía solo compraba platos desechables. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 24 horas. Tenemos casamiento pronto, ¿no? Tenemos fiesta, parece. ¿Quién, Javi? ¿Sayer se casa? No va a ser. ¿En serio, Nico? Enfocale que se le vea. El año que El encargado de fotografiar esos platos divinos que hacemos, bueno, vos lo podés apreciar visualmente gracias a las fotografías que nos hace Zayer. Que se nos casa, mira vos.
Mañana Acá los cocinamos muchachos me dijeron que sopa, están entonces. preparando la despedida de soltero. Yo creo que Ah. está organizando una despedida Con más que mucha una boda. comida, con mucha comida. Yo creo que está organizando despedida y se Tipo está haciendo baby el loco shower acá. va a ser, ¿entendés? Bueno, Derly, ¿vos para cuándo? Dale. Y yo estoy ahí. Está ahí. Estoy ahí. Estamos todos solteros acá, así es que Estamos todos solteros, pero qué cara dura que es. Abel, no, ayer pero ella nomás, es mi novia nomás, yo no soy casado. ayer nomás vino tu señor. No, no es mi señora, es mi novia. Ahora no está, pues. ¿Te das- Ustedes no me dieron tiempo. Por eso Me cambiaste el nombre, me dijiste abuelo. Puso huevo el loro hoy, ¿eh? ¡Hola, al aire! Hola, ¿sí? ¿Con quién habló? La mujer de Abel está en línea. Cortó, Cortó, se le no terminó el parió. saldo. Puso huevo el loro, ¿eh? Ay, ay, ay. Es por eso que yo estoy soltera, señora. ¿eh? Claro. Escapan. Ayer no mantuvo su señora. Hoy ya es soltero. ¿Te das cuenta? Ay, Bueno, qué Dios. Como te Bueno, expliqué, esto tiene que sellar bien, no Ya. quemar, no confundir el sellado con quemar la carne. Ok. Entonces, ahora que va a estar así un fuego bastante fuerte, vamos a poder Máximo. mover. consulta. Respuesta. ¿Le pusiste sal? No, ¿Por qué? porque me va a dejar muy seco también la carne. Me va a hacer perder más rápido todos los juguitos. Está bueno saber ese dato. Hoy no le voy a echar ajo. Ay, pero bueno, a mí me encanta el ajo. Al final. Al final. Así somos las mujeres. Cuando te dicen no me pasa nada es que le pasa todo, Sí. ¿entendés? Cuando te dice no me gusta el ajo, al otro día somos así cambiantes. Nos vamos a echarle ajo entonces hoy. Pero ustedes no pueden vivir sin nosotras igual. Ahora muevo, para que veas. ¿Ves? Eso es evidente. Ahí ya se selló bien. Vamos a mover un poquitito. Ok. Y después voy a quitar acá. Qué rico el olorcito ya tenemos. La cebolla es otra cosa que me gusta y mucho, che. ¿Eh? Sí. O sea, que mi mamá siempre... Porque es lo que yo siempre me acuerdo de mi mamá. Mi mamá siempre me enseñó mucho de la cocina. Lo que sé de cocina lo aprendí. ¿Pero aprendiste? Lo aprendí de mi mamá, pero por supuesto. te quería decir, mi mamá decía que mi abuelo ¿Sí? siempre le enseñó a comer cebolla porque dice que hace bien al corazón. Entonces mi abuelo le preparaba ensalada de cebolla con palta y tomate. Y así crudo luego. Te interrumpo. El ajo ¿Qué? solamente voy a Sí. machacar y tirar así entero. ¿Y pero no le sacaste la Nada. cáscara? Nada. Eso después se va a perder todo ahí. Ni se va a sentir. ¿Cómo se llama eso? Ahora mismo no me viene en mente. Vamos a inventarle un nombre. Vamos a inventar rápido. ¿Cómo? No, con casé es un corte. Ah, yo machaco el ajo un poquitito. Para algunas preparaciones. No siempre va picado. Así tiene más perfume que no te queda la sensación de que vas eructando siempre. Claro. Bueno, ¿algo que quieras adelantar a ver mientras vamos aquí? Ok. Bueno. Vamos adelantando con el postre. ¿Qué hacemos acá? Hoy también traje algo sueltito. Para que no Me se traje- note. Claro, para poder sentarme tranquila. No, pero acá hay gimnasio, ahí podés hacer piscina. El gimnasio creo que lo único que no conocí del hotel hasta ahora fue el gimnasio. Pasa de largo. Va a ser largo, pero ya iremos a conocer. Bueno, vamos a poner en nuestra batidora, La batidora. la batidora, ¿verdad? Margarina, Ok. ¿Qué pinta tiene? y ponemos azúcar. Eso vamos a llevar a que se mezcle y se llama un cremado. Harina y azúcar. Azúcar y margarina. Y margarina, Sí. perdón. Ahí vamos a hacer un cremado y le vamos a ir agregando los huevos de a poco. ¿Cuál es la diferencia entre la margarina y la manteca? Margarina es, vamos a decir, ya de Pues aceites yo me voy vegetales. al súper y veo la manteca, la margarina y tipo para mí es la misma cosa. No, pero la margarina es de aceites vegetales. Ah, Sí, mira vos. o sea, de semillas, de girasol puede ser, por decir así, ¿verdad? Y lo que es la manteca en sí viene del derivado de la leche. Ah, mira vos. Bueno, aprendemos algo. En Cocina Guaraní aprendes, aparte de comer rico, también De eso se trata, ¿verdad? Claro. Bueno, está aprender juntos. Claro, esa es la idea. Mientras él te explica eso, te cuento. Sí. El pollo sellamos. Yo dejé esto así, quiero que vean. Esto, porque esto acá se queda mucho sabor también. El pollo está crudo. Pero igual me gusta. ¿Te gusta igual? La cebolla hacemos unos cortes, unos
cuadrados bastante grandes, porque quiero que se vea todo. Ok. Que se vea el pollo, que se vea la verdura. Y Hay ahora vamos a calentar esto y ahí vamos a volver a saltear la cebolla Con esto que quedó del pollito, digamos, ¿no? con lo que quedó el pollito. Ok. Ahí mismo. Entonces echamos un poquito de aceite. Me gusta nuestra productora Romy porque ella es camarógrafa, es productora, es lavaplato, maquilladora, peluquera, era multifacética. Me gusta porque la gente que trabaja con nosotros son todos multifacéticos. Sí. Esa es la idea. Hoy en día tenés que saber Hacemos de de todo Sí. un poco. Aquí están todas. Hay que estar en todas, por supuesto. Yo lavo, plancho, cocino, limpio la casa, todo. Sí, pero eso por otras cuestiones, papá. También. No vaya a contar todo. Hacer lo que querés, lavar porque querés. Ahí sacamos, bajamos un poco y mezclamos. ¿Sí? Ahí, Acá, vamos a mostrar, ¿se ve? ahí se ve. ¿Se ve bien? Entonces vamos a subir otra vez y seguimos nuestro batido. O sea, lo unificamos hacia... O sea, lo llevamos hacia el Lo centro. lleva hacia el centro para que se pueda mezclar bien. Ah, mira. ¿Sí? Ahí vamos a agregarle otro huevo. Huevito. ¿Cuántos huevos exactamente le ponemos? Vamos a ponerle 4 unidades. Vamos a ponerle todo ya. Ahí 6 van le vas a poner. 3, 4. No, esos sobran para otra cosa. 2 huevos sobraron. Ahora es por, sí le es voy a por poner algo. un poquito de sal acá, Vilchu, cuando termine con los Ok. huevos. A ver, Un poquito de sal. cuando termine con los huevos, me dijo. Cuando termine de romper los huevos. Para poner un poquito. Sí. La verdad que quedó entero. Yo, por Entonces, ejemplo, sí, contame. yo le tiraría ya un poquito de agua, pero no. Yo nomás soy muy No, lleva apurada. hojita de laurel. Ahora los morrones van a soltar agua. Ay, qué rico olor. Todo esto va a soltar agua. Qué El rico. locote verde. Eso se tiene que dorar bien, ¿no? No tanto, quiero que quede, no, quiero que se sienta con lo que se come. Ok. Quiero que sientas la cebolla, el locote, bueno, Ok, en un punto indicado, ¿verdad? genial. Bueno, ¿qué tal si mientras esto va tomando su punto de cocción, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más cocina guaraní? No te pongas ahí que enseguida regresamos. I hate to do this, you leave no choice.